Mi familia me ignoró por 31 años por mi enfermedad cardíaca, pero cuando mi hermana perfecta no pudo tener hijos, me exigieron que arriesgara mi vida como madre subrogada y los llamaron egoísta. Ahora me demandan. Tengo 31 años, trabajo en bienes raíces, y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace unos meses todavía me tiene procesando todo. Ya sabes, tipo tratando de entender cómo llegamos a este punto. Supongo que debería empezar por el principio, cuando nací con una condición cardíaca que básicamente definió toda mi infancia, y la verdad, probablemente toda mi relación con mi familia. No recuerdo mucho de los primeros años, obvio, pero lo que sí recuerdo perfectamente es la sensación constante de ser invisible, como si mi existencia fuera más una molestia que otra cosa para mis padres. Mi hermana Amanda tiene 2 años más que yo, y desde que tengo memoria ella fue la niña dorada, ya sabes, la que podía hacer cualquier cosa, y mis padres actuaban como si hubiera curado el cáncer o algo así. Yo, por otro lado, era la niña enferma, la que necesitaba atención médica constante, la que costaba dinero en doctores y medicamentos, y mis padres nunca me dejaron olvidar eso ni por un segundo. Cuando Amanda ganaba un premio en la escuela, había celebración, fotos por todos lados, llamadas a todos los familiares. Cuando yo sacaba buenas calificaciones o lograba algo a pesar de faltar tanto a clases por mis citas médicas, era como, ah, ok, qué bueno, Jessica, y ya. Siguiente tema. ¿Sabes lo que se siente crecer sabiendo que tus propios padres preferirían que no existieras? Porque yo sí lo sé, y es algo que te marca de formas que ni siquiera puedes explicar bien. Lo único bueno, y cuando digo lo único, literalmente es lo único, fueron mis abuelos, los papás de mi mamá. Ellos fueron los que pagaron todas mis cuentas médicas, todos mis tratamientos, todas las veces que tuve que ir a especialistas en otras ciudades. Mis padres nunca movieron un dedo para ayudar económicamente con mi condición. Básicamente actuaban como si fuera mi culpa tener un corazón defectuoso o algo así. Mis abuelos también pagaron mi universidad completa, porque mis padres dijeron que no tenían dinero para mandarme a estudiar, pero curiosamente sí tenían dinero para pagarle a Amanda un apartamento nuevo cuando cumplió 22 años y para comprarle un auto de lujo cuando se graduó. Yo tenía como 15 o 16 cuando me di cuenta de que mis abuelos eran básicamente las únicas personas en mi familia que realmente me querían, que se preocupaban por mí como persona, y no como una carga o un problema que resolver. La cosa es que, cuando llegó el momento de ir a la universidad, yo apliqué a escuelas lo más lejos posible de mi casa. No podía más, ¿me explico? Cada día en esa casa era un recordatorio de que yo no importaba, de que mi hermana era perfecta y yo era la decepción. Así que me fui a una universidad a literalmente el otro lado del país, tipo a unas 8 horas en avión, y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Ahí conocí a Christopher, mi ahora esposo, en mi segundo año de carrera. Él estudiaba ingeniería, y yo estaba en administración de empresas. Nos conocimos en una clase de economía, que ambos teníamos como electiva, y honestamente fue la primera vez en mi vida que alguien fuera de mis abuelos me hizo sentir como si yo importara, como si fuera suficiente tal como era. Christopher fue el primero en quien confié lo suficiente como para contarle todo sobre mi familia, sobre cómo me trataban, sobre mi condición cardíaca, y todo lo que había pasado. Él no lo podía creer. Tipo quedó en shock cuando le expliqué que mis padres básicamente me ignoraban y que toda mi vida había sido la segunda opción. O ni siquiera eso, más bien la opción invisible. Me acuerdo que me dijo, eso no es normal, Jessica. Eso no es cómo se supone que una familia debe funcionar. Y yo creo que hasta ese momento no había procesado completamente qué tan mal estaba todo. Cuando estás adentro de la situación, cuando has vivido así toda tu vida, se normaliza de una forma extraña, ¿sabes? ¿Nos casamos? Cuando yo tenía 25 años, él tenía 27. Fue una boda pequeña, básicamente solo sus padres, mis abuelos, algunos amigos cercanos, mis padres, y Amanda ni siquiera vinieron. Les mandé la invitación, obvio, porque parte de mí todavía tenía esa esperanza absurda de que tal vez, solo tal vez, querrían estar ahí en uno de los días más importantes de mi vida. Mi mamá me llamó como 2 semanas antes y me dijo, Jessica, no creo que podamos ir. Amanda tiene un evento importante ese fin de semana, y necesitamos estar con ella. Y yo solo dije, ok, claro, no hay problema. Y colgué. Lloré durante horas ese día, pero Christopher estuvo ahí. Me abrazó y me dijo que su familia era ahora mi familia también, y que yo merecía gente que me eligiera y no que me tolerara cuando les convenía. 2 años después quedé embarazada, y honestamente fue aterrador porque los doctores me habían advertido toda mi vida que un embarazo podría ser muy riesgoso con mi condición cardíaca. Mi cardiólogo, el doctor Mitchell, lo había tenido desde que era niña,
Me sentó con Christopher y me explicó que había una posibilidad real de complicaciones serias, que mi corazón podría no aguantar el estrés del embarazo y el parto. Pero yo quería ese bebé. Quería ser mamá más que nada en el mundo. Y después de muchas conversaciones y muchas lágrimas, Christopher y yo decidimos seguir adelante. Fue el embarazo más difícil que te puedas imaginar. Estuve en reposo casi completo los últimos 4 meses. Tuve que dejar de trabajar temporalmente. Hubo momentos en los que literalmente pensé que no iba a lograrlo. Pero lo hice. Di a luz a mi hijo, un niño hermoso y saludable, y aunque fue una cesárea de emergencia y estuve en cuidados intensivos por una semana después, ambos salimos vivos, y eso era lo único que importaba. Los doctores fueron muy claros después del parto. Me dijeron, Jessica, no puedes tener otro embarazo. Sería demasiado peligroso. Tu corazón no lo resistiría. Hay una alta probabilidad de que no sobrevivas. Y yo lo acepté. O sea, tenía a mi hijo hermoso, tenía a Christopher, tenía una vida que finalmente había construido para mí misma, lejos de toda la toxicidad de mi familia de origen. Mis padres ni siquiera me llamaron cuando di a luz. Se enteraron por mis abuelos y mandaron un mensaje de texto tipo, «Felicidades, Jessica, esperamos que estén bien». Y ya, nada más. Amanda tampoco dijo nada. Era como si yo no existiera para ellos, a menos que me vieran en persona por accidente o algo así. Las cosas siguieron así por un tiempo. Yo viviendo mi vida con mi esposo y mi hijo, trabajando, siendo feliz por primera vez en mi vida adulta. Y entonces mi abuelo se enfermó. Tenía como 79 años y le diagnosticaron cáncer de páncreas. Mi abuela me llamó llorando. Me dijo que los doctores le daban tal vez 6 meses, que ella no sabía qué hacer, y yo sin pensarlo 2 veces le dije que Christopher y yo nos mudaríamos de vuelta, para estar cerca y ayudarla. Sé que suena como una locura, tipo regresar al pueblo donde creciste después de años de estar lejos, pero mis abuelos lo habían dado todo por mí. ¿Me explico? Era lo mínimo que podía hacer por ellos. Así que nos mudamos de vuelta cuando mi hijo tenía como 3 años. Conseguí trabajo en una agencia de bienes raíces local, Christopher pudo trabajar remoto, y nos establecimos en una casa a unas 10 cuadras de la de mis abuelos. Mis padres y Amanda todavía vivían en el mismo pueblo también, pero honestamente los primeros meses casi no los veíamos. Nos cruzábamos en el supermercado ocasionalmente, intercambiábamos saludos superficiales tipo, «Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ok, bye», y ya está. Yo estaba ocupada con mi abuelo, pasando tiempo con él, ayudando a mi abuela con las citas médicas y todo eso, y la verdad no tenía ni el tiempo ni la energía emocional para lidiar con el resto de mi familia. Pero entonces algo cambió. Y cuando, digo, algo cambió, me refiero a que, de repente, de la nada, mis padres y Amanda empezaron a actuar como si fuéramos una familia normal. Tipo, mi mamá empezó a invitarme a tomar café, Amanda me mandaba mensajes preguntándome cómo estaba mi hijo, mi papá aparecía en mi casa con excusas random tipo, pasaba por aquí y pensé en saludar. Al principio yo estaba confundida, pero también, no sé, tal vez esperanzada de que finalmente, después de toda una vida, habían decidido tratarme como parte de la familia. Christopher no estaba convencido. Me decía, Jessica, ten cuidado. Esto no me gusta. Algo se siente raro. Pero yo quería creer que tal vez las personas podían cambiar, que tal vez ver a mi abuelo enfermo les había hecho darse cuenta de la importancia de la familia o algo así. Esto fue hace como 6 o 7 meses. Mi mamá me invitó a una cena familiar. Dijo que quería que todos estuviéramos juntos, que había pasado mucho tiempo, y que era importante aprovechar el tiempo, con el abuelo mientras todavía estuviera con nosotros. Yo llevé a Christopher y a mi hijo, y cuando llegamos todos estaban ahí, tipo mi papá, mi mamá, Amanda y su esposo. Se había casado como 2 años antes con un tipo que trabaja en finanzas. La cena empezó normal. Comida, conversación superficial, mi hijo jugando con algunos juguetes que llevamos. Pero yo podía sentir que había algo raro en el ambiente, como una tensión que no lograba identificar exactamente. Y entonces, justo cuando estábamos terminando el postre, Amanda sacó una tarjeta, tipo una tarjeta de esas de felicitación pero más elegante, y me la pasó sonriendo. Me dijo, Jessica, queremos pedirte algo muy especial. Abre la tarjeta. Yo la abrí, confundida, y adentro había un mensaje largo escrito a mano por Amanda, explicando que ella y su esposo habían estado intentando tener un bebé por años, y que no podían, que ella era infértil, y que habían considerado todas las opciones. Y al final de la tarjeta, decía, y nos encantaría que tú fueras nuestra gestante subrogada, que nos ayudes a tener el bebé que tanto queremos. Me quedé ahí sentada con la tarjeta en las manos, literalmente en shock, sin poder procesar lo que acababa de leer.
Todos me estaban mirando, esperando mi reacción, y yo solo podía pensar, ¿en serio? ¿En serio me están pidiendo esto? Christopher, que estaba sentado a mi lado, leyó la tarjeta por encima de mi hombro y lo vi ponerse tenso. Le pasé la tarjeta de vuelta a Amanda y le dije, intentando mantener la calma. Amanda, no puedo hacer eso. Sabes que no puedo. Los doctores me dijeron que otro embarazo podría matarme. Y ella, te lo juro, me miró como si yo acabara de decirle la cosa más ridícula del mundo y dijo, pero los doctores siempre exageran, Jessica. Estoy segura de que si buscamos una segunda opinión, encontraremos uno que diga que está bien. Mi mamá intervino entonces y dijo, Jessica, esta es una oportunidad para que finalmente hagas algo por tu hermana. Ella siempre ha estado ahí para ti. Y yo casi me río porque, ¿qué? ¿Amanda siempre ha estado ahí para mí? ¿En qué universo? Le dije, mamá, esto no es algo que pueda hacer. No es que no quiera, es que literalmente mi cuerpo no lo resistiría. Podría morir. Y mi papá, que casi nunca hablaba directamente conmigo sobre nada importante, dijo con esa voz seria que usaba cuando quería intimidar a alguien, estás siendo egoísta, Jessica. Tu hermana necesita tu ayuda, y lo único que tienes que hacer es esto por ella. Egoísta. Me llamaron egoísta por no querer arriesgar mi vida. Christopher se paró de la mesa en ese momento y dijo, ok, ya es suficiente, nos vamos. Y yo también me paré. Amanda empezó a llorar, tipo llorando dramáticamente, diciendo que yo siempre había sido la hermana horrible, que nunca había hecho nada por ella, que era una egoísta que solo pensaba en sí misma. Mi mamá me gritó que yo le debía esto a Amanda, después de todo lo que la familia había soportado conmigo y mi condición durante años. Y esa frase, esa maldita frase, fue como una cachetada. Todo lo que había soportado durante años conmigo, como si yo hubiera elegido nacer con un corazón defectuoso, como si hubiera sido mi culpa. Agarré a mi hijo. Christopher agarró nuestras cosas, y salimos de esa casa sin decir otra palabra. Manejé a casa en silencio, con las manos temblándome en el volante, y cuando llegamos y acosté a mi hijo, me senté en el piso de mi cuarto, y lloré como no había llorado en años. Christopher se sentó conmigo, me abrazó, y me dejó sacar todo. Toda esa vida de sentirme menos, de sentirme como una carga, de ser invisible a menos que me necesitaran para algo. Todo salió esa noche. Mi mamá me escribió al día siguiente. Me mandó un mensaje largo diciendo que necesitábamos hablar, que yo había reaccionado mal, que ella entendía mis preocupaciones, pero que debería al menos considerar la posibilidad de ayudar a Amanda. Me pidió que nos viéramos en una cafetería cerca de su casa. Yo, estúpidamente, acepté porque todavía tenía esa parte de mí que quería creer que tal vez ella entendería si se lo explicaba con calma. Nos encontramos 2 días después, y básicamente fue una hora de ella tratando de manipularme emocionalmente, diciendo cosas como, Amanda está devastada, ella te necesita, si realmente amaras a tu familia harías esto por ella, piensa en lo feliz que sería tu hermana. Le expliqué una y otra vez, mamá, los doctores fueron claros, otro embarazo podría matarme, no es una exageración, no es algo que pueda arriesgar. Tengo un hijo que me necesita, tengo un esposo, tengo una vida. Y ella me miró y dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo, Jessica, siempre has sido dramática con tu condición. Estoy segura de que si realmente quisieras ayudar a tu hermana, encontrarías la manera. Me paré de esa mesa, le dije que no iba a seguir teniendo esa conversación, y me fui. Los mensajes empezaron después de eso, primero de mi papá, textos largos, sobre cómo yo era una decepción, cómo después de todo lo que ellos habían soportado, yo no podía hacer este simple favor por mi hermana. Amanda me mandaba mensajes a todas horas. Algunos eran de súplica tipo, por favor, Jessica, reconsidéralo. Otros eran de enojo tipo, eres una hermana horrible y egoísta. Espero que puedas vivir contigo misma sabiendo que destruiste mi única oportunidad de ser madre. Bloqueé sus mensajes después de una semana porque no podía más. Cada vez que veía una notificación de alguno de ellos, sentía como si mi pecho fuera a explotar. Mi abuela, que es la única además de mis abuelos que siempre fue decente conmigo, me llamó como 3 semanas después de todo eso. Me dijo que necesitaba advertirme de algo, que había escuchado a mis padres hablando, y que estaban considerando tomar acción legal contra mí, tipo tratando de encontrar alguna forma de obligarme a ser subrogada, o de demandarme por no sé qué razón absurda. Me dijo, Jessica, ten cuidado, están muy enojados, y tu papá está hablando de abogados. Yo entré en pánico. Llamé a Christopher, que estaba en el trabajo, le conté todo, y él inmediatamente dijo que necesitábamos consultar con un abogado nosotros también. Fuimos a ver a un abogado familiar 2 días después,
Le explicamos toda la situación, le mostramos los mensajes que había guardado antes de bloquearlos, todo. Él básicamente nos dijo que legalmente mis padres no tenían ningún caso, que nadie puede obligar a otra persona a ser subrogada, que eso era ridículo, pero que era bueno que hubiéramos documentado todo por si acaso intentaban algo. Nos ayudó a redactar una carta formal, dejando claro que no habría más conversaciones sobre el tema y que cualquier acoso adicional sería reportado a las autoridades. Nunca pensé que llegaría al punto de necesitar protección legal de mi propia familia, pero aquí estábamos. Mis padres recibieron la carta del abogado y me mandaron un último mensaje, uno que mi abuela me reenvió porque yo ya los había bloqueado. Decía algo como: Jessica, es claro que has decidido dar la espalda a tu familia. Estamos profundamente decepcionados de la persona en la que te has convertido. No esperes que estemos ahí para ti cuando nos necesites. Y honestamente, cuando leí eso, sentí más alivio que otra cosa. Por fin había terminado. Ya no tenía que seguir intentando ganar el amor o la aprobación de gente que nunca me iba a ver como suficiente. Bloqueé todos sus números, bloqueé a Amanda en todas las redes sociales, básicamente corté todo contacto. Mi abuelo murió como 2 meses después de todo esto, rodeado de mi abuela, Christopher, mi hijo y yo. Mis padres y Amanda vinieron al funeral, pero yo apenas les hablé. Básicamente un hola superficial y nada más. Mi abuela me abrazó después del servicio y me dijo: tu abuelo estaría orgulloso de ti por defenderte, por no dejar que te trataran así nunca más. Y eso me hizo llorar porque era verdad. Él siempre me había dicho que yo merecía mejor. Ahora, como 6 meses después de todo eso, mi vida es infinitamente mejor sin ellos en ella. Trabajo en bienes raíces. Me va bien. Christopher tiene un trabajo que ama. Mi hijo tiene 5 años y está feliz y saludable. Ya no cargo con esa sensación constante de no ser suficiente, de tener que probar mi valor todo el tiempo. Sí, hay momentos en los que me siento culpable, tipo me pregunto si tal vez fui muy dura, si debí haber intentado explicarles de mejor manera, pero entonces recuerdo que pasé 31 años tratando de explicar, tratando de ser vista, tratando de importar, y nunca fue suficiente. La semana pasada mi hijo me preguntó por qué ya no veíamos a mis papás, los abuelos del otro lado como él los llamaba. Le dije la verdad, que a veces hay personas en nuestras vidas que no saben cómo querernos de la forma en que merecemos ser queridos, y que está bien alejarse de esas personas para protegernos. Se quedó pensando un momento y luego dijo: pero yo te quiero mucho, mami, y papá también, y la abuela también, eso es suficiente, ¿verdad? Y sí, le dije, eso es más que suficiente, cariño, eso es todo lo que necesitamos.